Y en verdad me gozo con los que se gozan. La Biblia dice que lloremos con los que lloran y que nos gocemos con los que... Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer mientras llega el Señor, ¿verdad? En obediencia a la palabra. Y les quiero que vayan a leer esta palabra. Fíjense, esta palabra Dios la preservó hasta ahorita para que nosotros la leamos, la estudiemos, profundicemos. Y esa palabra es alimento a nuestro espíritu. Amén. Y en verdad, aquellos que no están comiendo de la palabra de Dios están desnutridos espiritualmente. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aquí los voy a invitar a que por favor busquen en 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el 7 hasta el 10, desde el verso 7 hasta el 10. En mi Biblia, ese capítulo 3 tiene un título que se llama El día del Señor vendrá. Y eso es lo que vamos a predicar en esta noche, para la gloria del Señor. A los que la consigan se pueden poner de pie para que la leamos todos. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Padre, gracias por tu preciosa palabra que has preservado hasta hoy para que la podamos compartir en tu nombre. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca vuelve de vacía, sino que haya cabida en cada mente y en cada corazón, para que seamos oidores de la palabra y también hacedores de la palabra. Y así en obediencia, Señor, te glorifiquemos y te adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas que te adoren. En el nombre que es sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús. Amén. Puedes sentar. Hermanos, yo conozco un pastor que tuvo un sueño de parte de Dios. Se los voy a comentar. Este pastor soñó que estaba en el cielo, pero no sabía. Gracias, hermano. Pero no sabía si era porque había muerto o porque había sido arrebatado. De pronto se vio en el cielo y todo era blanco, hermanos. Todo era blanco. Y ese pastor estaba supremamente feliz, gozoso, bendecido, bienaventurado, 3 veces feliz. Y él no se buscaba en el cielo, no se entretenía buscando en el cielo quiénes estaban y quiénes no estaban, porque la felicidad era demasiado grande como para fijarse en eso, sino más bien para fijarse en la gloria de Dios. De pronto
se abrió una ventana en el cielo. Y en esa ventana unas personas que estaban allí, que ese pastor no conocía. A ninguno de esos que estaban allí, en esa ventana. Y entonces el pastor se quedó viendo, pero bueno, se quedaron en el arrebatamiento. Eso fue lo que pasó, pues no los conozco. Esos se quedaron. Tristemente para ellos, se perdieron esta bendición, esta alegría, este gozo. Por ahí el hermano dijo, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y en verdad es así, hermano. Entonces vino el Señor, y el Señor le dijo, ya te tienes que regresar, le dijo el pastor. ¿Y por qué me tengo que regresar? Decía este pastor. ¿Por qué me tengo que regresar? Si aquí yo estoy supremamente feliz, no me hace falta nada, lo tengo todo y estoy contigo. ¿Y saben lo que dijo? Tienes que regresarte para predicar, que falta poco tiempo para el arrebatamiento y el juicio, el día del Señor. Y ese pastor dijo, no, yo no me quiero ir. Pero en obediencia, ese pastor se regresó. Cuando despertó, ese pastor, el sueño se le había grabado en su mente y en su corazón. Y cuando fue para la cocina, vio el reloj en la pared de la cocina, y se le había terminado la pila. Y allá en el cielo, el pastor le preguntó a Dios, ¿cuánto falta? Y Dios le dijo, faltan 5 minutos para que todo esto acontezca. Y entonces, cuando veo el reloj, el pastor ve el reloj en la pared y dice, y cuando se le terminó la pila y ve la hora, ¿sabe qué hora era, mi hermano querido? 5 minutos para las 12 de la noche, y ya era en la mañana. El reloj, la pila se le acabó el reloj a 5 minutos para las 12. Las 12 en notación militar es la hora cero, las 12 del mediodía, de la medianoche. Y wow, ese pastor entendió que el sueño era de verdad, ese pastor no cree en casualidades. ¿Y ustedes creen en casualidades? Bueno, hermanos queridos, ese pastor es su servidor, Lenín González. Y yo lo que estoy es en obediencia a los mandamientos del Señor, que viniera a predicar esa palabra aquí, en esos 5 minutos que faltan. Y lo que leímos en la palabra, hermanos, dice que un día es como 1000 años para el Señor, y 1000 años para el Señor es como un día. Y fíjense que cuando vemos ahí que el Señor el Señor no retarda su venida como muchos lo piensan, sino que realmente han pasado 2 días, 2000 años, ¿verdad? Si un día es como 1000 años, 2000 años son 2 días lo que han pasado. Y por eso el Señor decía, yo vengo pronto, porque Él estaba con el reloj de Dios. Amén. ¿Cuántos les gusta la matemática aquí? Hay que sacar una regla de 3. Si un día son como 1000 años, ¿cuántos años serán 5 minutos? ¿Verdad? Entonces, bueno, hay que llevar el día, aquí, guárdenme los 1000 años aquí, un día, cuántos minutos, cuántas horas tiene y cuántos minutos tiene. Tiene que hacer la conversión. Y después que haga esa conversión, cuántos minutos tiene un día, ahí sí puede entonces poner la regla de 3, 5 minutos, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años son, hermano, cree usted? 3 años y medio. 3 años y medio son 5 minutos en el reloj de Dios.
Y ese sueño, ¿saben qué mes fue? Agosto del año pasado. O sea que ya el medio pasó. ¿Cuántos años quedan para que nosotros como iglesia prediquemos el arrebatamiento y el juicio de Dios? 3 años. 3 años. Hermanos, tenemos que ponernos las pilas, porque a veces creemos que 3 años son muchos y resulta y acontece que no son muchos, hermanos. Y la iglesia, gracias a Dios, estamos predicando presencialmente, estamos predicando virtualmente también a través de las redes sociales. Aquí veo unos celulares activos y otros están oyendo este mensaje. Y la Biblia dice que el Evangelio se ha predicado en todo el mundo. Ahora sí entiendo cómo es que se está cumpliendo esa profecía, porque se está predicando por todo el mundo a través de las ondas hertzianas de las redes sociales. Así que use ese celular no para hacer monerías, sino para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice aquí en el verso 7. ¿Saben que Dios ha purificado a la tierra ya una vez? ¿Cuándo? Con el diluvio, ¿verdad? Con el agua, en los tiempos de Noé. Ahí hubo el diluvio que Dios purificó la tierra. Pero la tierra se volvió hecha a perder. No por la tierra misma, sino por el pecado del hombre, por el pecado de la humanidad. Y entonces, ¿qué viene ahora? La segunda purificación, pero esta vez va a ser por fuego. ¿Saben que en la primera purificación, cuando Noé estaba haciendo la barca, la gente le llegaba? Y aquí que estamos viendo algunos barquitos, ¿verdad? Estamos cerca del mar. Ese barco, nunca se habían hecho barcos cuando el tiempo de Noé. ¿Y por qué tú estás haciendo un barco aquí en plena tierra, así, tan lejos del agua, del mar y eso? Porque va a caer un diluvio. ¿Qué es eso de diluvio? Va a llover por muchos días. Va a caer agua del cielo. Del cielo. ¿Saben una cosa? Antes no llovía. ¿Sabía eso? ¿Se está enterando ahorita? Antes no llovía. ¿Cómo se regaba la tierra? Con un rocío, con vapor de agua. Ese era el que se regaba la tierra. ¿Y ahora qué? No creyeron. ¿Y qué pasó? Vino el día y lamentablemente se perdieron. Se perdieron, ya era tarde, porque Dios mismo cerró la puerta del arca y va a cerrar otra vez esa puerta de gracia para que la gente se arrepienta. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, pero no debemos ser egoístas. También tenemos que hacer que las otras personas también entiendan. Entonces, cuando usted le dice ahorita a una persona, es que va a llover fuego del cielo, no le va a creer. Pero eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el día de la venida del Señor. El día del Señor es el día del juicio. Pero antes de ese juicio viene un arrebatamiento. Yo le quiero decir una cosa. La mayoría de la gente, católicos y la demás gente del mundo, no sabe lo que es el arrebatamiento. Ese tesoro lo sabemos somos nosotros, la iglesia del Señor. No nos podemos quedar con eso escondido. Tenemos que predicar que aunque viene un juicio, Dios tiene misericordia para que no te pierdas, recibas el sacrificio del Señor que hizo por ti y por mí y seas salvo. Y aquí en la palabra que estamos viendo dice que aquí dice el verso 9, el Señor nos retarda su promesa, ya sabemos que no, han pasado 2 días apenas. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para la humanidad. Porque aquí dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y yo le estaba compartiendo con el pastor Wolf, hay arrepentimientos que son para muerte y hay arrepentimientos que son para salvación y vida eterna. Mucha gente se puede arrepentir de muchas cosas humanas, seculares, terrenales. Le estaba compartiendo, aquel que venga en un carro por producto del alcohol, tiene un accidente, ¿verdad? Y después va para el hospital, él se va a arrepentir de haber tomado ese alcohol que tomó.
Pero ese arrepentimiento no es para salvación y vida eterna. Yo les voy a conversar. El arrepentimiento es como un dolor, como un remordimiento. Y les quiero compartir el arrepentimiento que es para salvación y vida eterna. Mucha gente se arrepiente de haber hecho tal y cual cosa en la vida o de no haber hecho nada. Pero ese arrepentimiento, vamos a poner los dos arrepentimientos que están en la Biblia. El arrepentimiento de Judas, que fue un remordimiento, fue un dolor, le dolió, pero eso no lo llevó a la salvación y la vida eterna. Pero el arrepentimiento de Pedro sí fue verdadero, porque fue para salvación y vida eterna. Entonces les voy a decir qué es el arrepentimiento. Concepto por el cual una persona reconoce que no es buena y ha cometido pecados y que por tanto necesita someterse a Dios para alcanzar, aquí dice en este diccionario, el paraíso, pero yo digo es para alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, aquí la gente se hace con su propio juicio. No, porque fulano de tal es bueno o era bueno. No, resulta que el único bueno es Dios. Los demás somos malos. Dicen, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de las luces del cielo nos dará a nosotros lo que pidamos? Si nos ponemos de acuerdo y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que entonces allí es donde estamos nosotros. Yo lo que le digo a algunos hermanos de la iglesia, lo que pasa es que hay unos que son más malos que otros. ¿Verdad? Hay unos que son más malos que otros. Pero nosotros entonces no podemos decir que somos buenos. Como el joven que le llegó al Señor, el joven rico, padre bueno, decía, y el Señor le dijo, maestro bueno, le dijo el joven rico a Jesús, y el Señor dijo, wow, mira lo que me estás diciendo, si bueno solamente Dios. Pero eso era una celada que hizo el Señor allí. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Pero le estaba diciendo a Él, porque Él se creía bueno. Mucha gente se cree buena, pero nosotros tenemos que decirle no. Hay unos que son más malos que otros, tenemos que reconocer eso. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Pero eso no debe quedar allí. ¿Qué dice aquí el diccionario? Y que por tanto necesita someternos a Dios. ¿Qué es someternos a Dios? Obedecer a Dios. ¿Qué es someter a Dios? Obedecer la palabra. Y entonces allí cuando nosotros hagamos el esfuerzo, ya hemos reconocido, pedido perdón y que somos pecadores y esto, y después nosotros nos sometemos a la palabra obedeciendo a Dios, entonces es que en verdad podemos decir, el Señor nos lleva para la salvación y la vida eterna. Amén. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Entonces nosotros reconozcamos, así lo reconocimos una vez nosotros. Y sabiendo eso, vamos a predicar entonces el día del Señor, que falta poco, hermano. Miren, hay unos científicos que no son cristianos. El doctor John Hahn, de allá de Estados Unidos, con otros científicos, él es geofísico. Y él está estudiando desde 1995 el núcleo de la Tierra que está cambiando. Y ese núcleo de la Tierra se está moviendo hacia el norte. En lugar de estar en el centro de la Tierra, y ese núcleo como es caliente, hermano, ese hierro derretido, fuego tremendo, que muchos dicen que ahí es donde está el infierno. ¿Qué pasa? Que si ese núcleo se cambia de lugar, la Tierra va a cambiar también en ciertas condiciones. Y si se va para el norte, quiere decir que el norte se está calentando más. Yo le estaba diciendo, el hermano Wolfe me dijo, no, mi hijo me dijo que allá ahorita en Estados Unidos hay calor. Pero ya va, yo le digo, vamos saliendo de invierno y ahorita está empezando la primavera. ¿Cómo va a haber calor allá? Y me dice Wolfe, no, mi hijo me dijo que ahorita hay calor en Estados Unidos. Y entonces ahora estoy entendiendo a ese científico
¿Y saben lo que dijo ese científico cuando lo entrevistaron? Estaban otros científicos allí. El hombre dijo: a la Tierra le quedan a lo sumo 5 años para que venga un cataclismo, porque ellos han sacado las gráficas de los terremotos que están aumentando en frecuencia exponencialmente y en potencia están aumentando en la Tierra, producto de que el núcleo de la Tierra se está moviendo y ya está haciendo que la Tierra, las capas de la Tierra se muevan también, y eso es lo que está sacudiendo al mundo. Pero lo que viene es terrible. Hay en Islandia un volcán que tiene 2 meses, creo, ya echando lavas, y tienen como 3 kilómetros la grieta. Y eso, y Islandia queda en el norte, y el núcleo se subió para allá. Eso lo vamos a tener para rato, hermano. Y eso es lo que está calentando el norte cuando debiera estar fresco ahorita. Y este científico, ¿sabe lo que hizo cuando dijo eso? Antes de decir eso, cayó en llanto, hermano, explotó en llanto de dolor. Le dolió dar esa mala noticia y empezó a llorar. Y toda la prensa, eso fue en diciembre del año pasado. Yo dije: sí, esto es de Dios, como una confirmación de lo que Dios me está diciendo a mí, que queda poco tiempo. Él dice a lo sumo 5 años. Entró en llanto, hermano, como un niño, a llorar de verdad, con dolor. Y yo digo: ese científico no es cristiano, porque un cristiano, ¿qué dice la Biblia? Cuando ve que todas estas cosas acontezcan, gozaos, porque vuestra redención está cerca. Aleluya, gloria a Dios. Hay otros científicos que, no sé, la mayoría no serán cristianos, habrá uno que otro, que tiene el reloj del fin del mundo. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, ahorita ese reloj está marcando 90 segundos para el fin del mundo, minuto y medio. Ese reloj está más bien adelantado. ¿Ah? Pero el día y la hora solamente lo sabe el Señor. Pero la hora, yo le decía al Señor, todo esto va a ocurrir a las 12 de la noche, como en la parábola de las 10 vírgenes. Cuando ya era medianoche, se oyó un clamor que dijo: ahí viene el novio. ¿Quién es ese novio? Jesucristo. Y habían 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, pero unas se prepararon y otras no. Y ese mensaje es para la iglesia, porque esas 10 vírgenes representan la iglesia aquí en la tierra. Y cuando ese novio se casó, que venía para su casa para festividades de 7 días según el pueblo hebreo, 5 entraron allí, las otras 5 se perdieron. El 50% de la iglesia visible lamentablemente se va a perder, y el 50% de la iglesia visible se va a salvar. Entonces ahí nos vamos a decir la pregunta, como decía cuando el Señor fue entregado allá, que hicieron la última cena: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¡Wow! Tenemos que hacernos esa pregunta y hacérsela al Señor. Y una arrepentida de verdad para salvación y vida eterna. Sí, estoy cumpliendo la gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Ir por el mundo y predicar el evangelio. Mira, hermano, yo estaba dormido por esta pandemia que pasó y por la gente que se fue del país. Yo estaba dormido espiritualmente, en el sentido de que no había servicio, no dejaban, no permitían hacer ese servicio, y ahí las 10 vírgenes se durmieron. ¿Saben eso? O sea que vamos a ser sinceros con el Señor, nos dormimos, pero para eso también el Señor, por su amor, nos despierta. Dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, así como me alumbró a mí con esa luz blanca. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con esa gran comisión? Hermanos, ¿saben? Para mí, el gran pecado de la iglesia, ¿cuál es? No predicar, no cumplir la gran comisión. Para mí, ese es el gran pecado de la iglesia. Y entonces yo lo llamo el gran pecado, la gran omisión sin la sed de Cristo. Porque está la gran comisión con la sed de Cristo, pero sin la sed de Cristo es la gran omisión, el gran pecado de la iglesia. No caigamos en ese pecado de omisión. Vamos a predicar primeramente ¿a quién? A nuestra familia,
a nuestros hermanos, papá, mamá, hermanos, hijos, mamá. No podemos pasar por alto estos avisos. Fíjense, hermanos, hay gente que es mundana, o sea, no tiene a Cristo en su corazón, y Dios le está revelando el arrebatamiento. Son católicos. A mí me consta de una compañera de trabajo. Ella como sabía que yo era pastor, me decía: cónchale, Lenín, mira, yo tuve un sueño que mi hija y mi hijo estaban siendo arrebatados. O sea, ella no decía arrebatados porque ellos no saben qué es eso, que estaba subiendo para el cielo y yo los trataba de agarrar para que no se fueran para allá para arriba, y yo les aproveché a predicar. Y eso se llama arrebatamiento. Arrebatamiento, sí. Y le expliqué, nosotros tenemos esa revelación del Espíritu Santo por la palabra, no podemos dejarla escondida, tenemos que decirla. Y hay otro hermano en la iglesia que el martes pasado tuvo esta experiencia también con una compañera de trabajo en enero, y yo lo mismo, que su hijo se iba, y él de ahí aprovechó y le predicó. Yo le dije: eso lo tienes que decir en la iglesia, tenemos que dar testimonio. Dios está avisando hasta los que no son cristianos de que el arrebatamiento está allí mismo, hermano, a la vuelta de la esquina, como a la vuelta de la esquina que dimos aquí para llegar aquí a la iglesia, porque estaba interrumpido el tráfico. Ahí está el arrebatamiento del Señor. ¿Y sabe lo que dice aquí? Esta parte que yo veo aquí que dice: porque Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. Yo puedo decir: wow, entonces la voluntad de Dios es que todos procedan a arrepentimiento. ¿Y será que el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, del universo, autor y sustentador del universo, no va a cumplir esa voluntad? Hey, pastor, tenga cuidado, ¿quiere decir que todos se van a salvar? Ya le voy a explicar. Todos se van a arrepentir, pero no todos se van a salvar, porque unos arrepentimientos en esta vida, si un arrepentimiento genuino de corazón, el que se arrepienta en en esta vida, sí va para salvación y vida eterna. Porque el que se arrepienta ya después de muerto, porque se van a arrepentir, dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, en el cielo, en la tierra y en el infierno, que Jesucristo es el Señor. Pero estos se van a arrepentir para muerte, condenación, muerte eterna, lamentablemente. Pero nosotros ya tenemos asegurada la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Si hay amigos aquí ahorita, esto te lo está diciendo el Señor. ¿Te vas a arrepentir ahorita o te vas a arrepentir después que te mueras? Si te arrepientes ahorita, tienes la salvación que tuvo el malhechor que estaba a la diestra del Señor en la cruz. Ahí no es que hay un ladrón bueno y un malhechor malo y un malhechor bueno, no, los dos eran malísimos, acabamos de decirlo, lo único bueno es el Señor. Pero este malhechor a última hora se arrepintió y hasta defendió al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces el otro se perdió. Y yo me imagino que después que se murió, se arrepintió de no haber aceptado esa salvación en Cristo Jesús como lo aceptó el otro malhechor, que era moña y curruña. Y estaban ahí crucificados con el Señor. Uno se salvó y otro se perdió. Entonces no sé si hay aquí visitas, amigos, díganme ustedes que son los que saben aquí si hay o no hay. Pase adelante aquí, pase adelante, no pierdas esta oportunidad. Queda poco tiempo, hermanos. Ya quedan 3 años y según este científico que dijo en diciembre, a lo sumo quedan 5 años. Entonces ya hay avisos por todos lados. Pasa aquí adelante, te lo ruego en el nombre del Señor. No te pierdas esta bendición. Pasa aquí adelante para yo orar por ti, así como el Señor Jesucristo oró por nosotros ahí en Juan 17, por los discípulos, por los que vendrían después de ellos, que somos nosotros. Los que vinieron después de los apóstoles somos nosotros.
Y Dios quiere que tú procedas a arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Pero qué bueno. Yo lo llamo también arrepentimiento por las buenas o arrepentimiento por las malas.